Bueno, en el siguiente video vamos a aprender qué es lo que es el teorema fundamental del cálculo 1, cómo es que se aplica y vamos a hacer la demostración para poder realizar todos los ejercicios que vienen relacionados con este tema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido? Que si tenemos una función a la cual vamos a llamar f de t, es decir, esta función f de t va a depender de qué, del eje x, que en este caso no se va a llamar eje x, va a ser t, ¿sí? Supongamos que es el tiempo. Y vamos a colocar una y acá. Entonces, vamos a sumar desde un punto A toda el área bajo la curva hasta otro punto, que este punto le vamos a llamar r de x. Ahora, ¿por qué r de x? Porque este r de x puede ser logaritmo natural de x, o podría ser seno de x, incluso podría ser x como tal, ¿sí? Es una variable desconocida, vamos a sumar hasta un punto que no conocemos. Ahora, dicho esto, ¿cómo es que calculábamos el área? ¿Sí? Era con la integral definida desde a hasta r de x en este caso, de f de t a de t. Entonces vamos a notar eso. Que para poder calcular esta área bajo la curva va a ser la integral desde a hasta una variable que no conocemos, ¿sí? Vamos a sumar hasta un punto que no conocemos, de la función f de t y diferencial de t. Supongamos que todo esto es una función que depende de x, depende de lo que nosotros escojamos acá. Entonces la variable va a estar en el límite superior de la integral en este punto. La pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros queremos calcular la derivada de esta función, es decir, g'? Para poder hacer esto vamos a hacer un recordatorio, y el recordatorio es el siguiente. El límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x, todo dividido en h. Esto era la derivada, ya, derivada por definición, ¿sí? Ya, derivada por definición. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar eso, la derivada por definición. Antes de anotar g', lo que vamos a hacer va a ser encontrar g de x más h, es decir, lo que yo cambie en este x va a cambiar en este x. Entonces si le agrego x más h, lo único que tenemos que hacer es anotar en el límite superior r de x más h. Nada más que eso. Entonces, de f de t, dt y desde el valor a. Ahora, calculemos la derivada. Entonces la derivada de g, ¿sí?, va a ser g de x más h, es decir, la integral que va desde a hasta r de x más h de f de t a dt menos, sí, ¿por qué esto? G de x más h menos g de x. Entonces g de x, que es la integral que va desde el valor a hasta r de x de la función f de t, diferencial de t, y todo esto que está acá dividido en h. Entonces ahí hemos aplicado la derivada por definición. Si continuamos con el procedimiento, nosotros podemos acordarnos de una regla esencial de las integrales, es decir, este signo yo lo puedo cambiar siempre y cuando invierta los límites de esta integral. Acordarnos de esa regla. Entonces, ¿cómo nos quedaría si es que hacemos dicho movimiento? Va a quedar g' de x, la integral que va desde a hasta r de x más h de la función f de t a de t. Le colocamos ahora un más porque hemos cambiado el signo, y por lo tanto los límites de la integral ahora se invierten, es decir, aquí va a quedar r de x y aquí va a quedar el valor de a de f de t a de t. Por un tema de orden, vamos a anotar esta integral primero y la otra integral después, para que podamos visualizar una pequeña cosita. A ver si es que lo podemos ver. Entonces vamos a anotar esta acá, dado que la suma es conmutativa. Entonces la suma de esto con la suma de esto. Listo. Y todo dividido en h, ¿sí? Entonces aquí vamos a aplicar otra regla de integrales.
¿Cuál es la regla de integrales que tenemos que aplicar acá? La siguiente, si yo tengo la suma desde un valor hasta el valor a, que lo voy a anotar con rojo, y luego otra suma de una integral que va aparte en el valor a hasta el otro límite, que es r de x más h, eso yo lo podía anotar en una pura integral, ¿sí? Esa es una regla de integrales que deberíamos conocer. Entonces va a quedar que esta va a ser la integral desde dónde, desde r de x hasta r de x más h de f de t a de t, y todo esto dividido en h. Algo que no hice, ¿sí? Yo cometí un error al principio, que cuando anoté g' me faltó anotar el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Así que lo vamos a anotar al tiro para no arrastrar ese error. Entonces el límite cuando h tiende a 0. Nuevamente, acá el límite cuando h tiende a 0. Y en este paso lo mismo, el límite cuando h tiende a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es que en esta parte, que es todo esto, vamos a aplicar Riemann, ¿sí? Recordar lo que aprendimos de Riemann. Entonces, en toda esta parte, que es una integral definida, vamos a aplicar Riemann. Y vamos a ocupar los 4 pasos que habíamos ocupado en los videos anteriores. Entonces, paso número 1. Encontrar el valor de delta x. Entonces el valor de delta x, primero que nada vamos a anotar el valor de a. A es el límite inferior, r de x. B es el límite superior, r de x más h. Recordar que, por si no se acuerdan, ¿sí? Delta x se calculaba como b menos a, todo dividido en n. Por lo tanto, delta x, reemplazando lo que conocemos, va a ser r de x más h menos r de x, y todo esto dividido en el valor n. Le voy a poner la n así, ¿sí? Para no confundirnos, porque mi h se parece mucho a la n, así que voy a colocar la n de esta forma, para darle una forma distinta. Entonces, dividido en n. Ahora, el segundo paso de Riemann era encontrar el valor de xy. Entonces, segundo paso, encontrar el valor de xy. Recordar que xy se calculaba como a más i por el delta x. Dicho esto, nuestro xy va a ser igual al valor de a, que es r de x, más i por delta x. Voy a anotarlo como delta x, pero sabemos que el delta x es esto, así que ahí lo vamos a reemplazar después al final. Luego, el tercer paso es evaluar xy en la función. Por lo tanto, como la función es f de t, al evaluar esto como f de xy, va a quedar simplemente de la siguiente forma. F y xy va a ser r de x más i factor de delta x. Voy a dejar el delta x mientras anotado así. Entonces, esa sería la función. Y finalmente, el cuarto paso va a ser aplicar el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde la variable literal i igual 1 hasta el enésimo término de f de xy. Pero f de xy la vamos a notar como f nomás, evaluado en xy, que dijimos que era r de x, más i por delta x. Ahora voy a colocar el delta x por lo que era. Entonces delta x será r de x más h, todo menos r de x, y todo esto dividido en n. Ahí tenemos anotado entonces la función evaluada en xy. Y todo esto multiplicado por el delta x. Entonces el delta x será r de x más h menos r de x, y todo esto dividido en n.
Ahora lo que vamos a hacer va a ser anotar eh, todo esto, porque todo esto era lo que habíamos marcado en naranjito acá arriba, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer va a ser anotar todo esto, pero como en ese espacio naranjito, ¿sí? Porque todo este naranjito es lo que obtuvimos acá abajo. Entonces esto era g', que era el límite cuando h tendía a 0 de todo eso dividido en h. Vamos a anotarlo así. Entonces, g' va a ser igual al límite cuando el valor de h tiende a 0. ¿De qué? De lo que estaba en naranjito, ¿cierto? Y lo que estaba en naranjito era el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde el i igual 1 hasta el enésimo término de la función evaluada en r de x más i factor de r de x más h menos r de x, todo dividido en n por r de x más h menos r de x, todo esto dividido en n y todo esto multiplicado por 1 partido en h. Ya, este h de dónde sale? Simplemente de la división que está acá, ¿sí? Recordar que está dividido todo en h, pero lo vamos a colocar como 1 partido en h para no complicarnos la vida y dejar todo dividido en h. Entonces esta es la expresión que vamos obteniendo. Supongamos lo siguiente, que este n lo cambiamos por este h. Entonces esto que está acá y esto que está acá lo vamos a cambiar de posición. Entonces el h va a quedar acá y el valor de n va a quedar acá. Ahora, pensar en qué. Pensar lo siguiente, miren. Dado que el límite cuando h tiende a 0, solamente el h está en esta posición. Entonces el límite de h lo vamos a notar aquí, dado que no hay h en ninguna otra parte. Y vamos a anotar entonces eso. Y también ese límite de h, cuando h tiende a 0, lo vamos a anotar aquí, dado que aquí también hay un h, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, por decirlo por propiedad de límites, el límite lo podemos anotar tanto en esta posición como en esta posición. Vamos a hacer ese cambio. Entonces va a quedar lo siguiente. El límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde el i igual 1 hasta el enésimo término de la función evaluada en xy, pero xy era r de x más i factor de, y aquí anotamos el límite que les digo, el límite cuando h tiende a 0 de r de x más h menos r de x, y todo esto dividido en n. En n, entonces, todo esto multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de r de x más h menos r de x, todo dividido en h, y todo esto por 1 partido en n. Analicemos este espacio. Me interesa analizar este espacio primero. El límite cuando h tiende a 0 de r de x más h menos r de x, todo dividido en h. Esto visualmente suena muy parecido a algo. Si ustedes se fijan y son buenos observadores o buenas observadores, entonces se pueden dar cuenta que todo este cuadrito en rojo es lo mismo que r' de x.
Porque si yo tengo una función que se llama r de x, supongamos, perdón, ahí sí, r de x, si yo quiero calcularle la derivada, por definición es esto. Entonces esto que está aquí es r' de x. Por otro lado, si aquí hacemos que el h tienda a 0, significa que esto va a tender a 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va quedando? Miren, vamos a anotar cómo nos va quedando todo. Ya, nos va quedando de la siguiente forma. El límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria, desde el i igual 1 hasta el enésimo término, de la función de r de x más i factor de r de x menos r de x, todo dividido en n, cierra paréntesis, por, y aquí vamos a colocar r' de x por 1 partido en n. Luego, r de x menos r de x, esto es 0, entonces aquí arriba, todo este denominador va a ser 0. 0 dividido en n es 0, y 0 por i es 0, por lo tanto todo esto que está acá va a ser 0, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde el i igual 1 hasta el enésimo término de f de r de x por r' de x por 1 partido en n. Ahora, si nos fijamos, dentro de todo este espacio no existe ninguna variable a iterar, es decir, no hay un i. No hay i. Y como no hay i, todo esto es una constante. Y como todo es una constante, por propiedades sumatoria, lo que había que hacer era tomar la constante y multiplicarla por el límite superior. Entonces va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de la constante es todo esto, entonces f de r de x por r' de x por 1 partido en n, y todo esto por el límite superior, que es n. Entonces aquí los n se van a ir, y dado que el límite es de una constante, porque no hay n, porque los n se fueron, entonces voy a tener el límite de una constante. Eso es la constante. Entonces finalmente nos va a quedar f de r de x por r' de x. Y esto es el resultado que nos da al tratar de derivar una función. Entonces vamos a anotarlo bien, ¿sí? Vamos a anotar lo siguiente. G' de x va a ser igual a f evaluado en r de x por r' de x. Y esta demostración es sumamente importante. Entonces ahora ya saben de dónde sale esta expresión. Y vamos a ver qué es lo que significa todo esto. En resumen, ¿sí? Entonces todo esto que está acá lo vamos a contrarrestar con lo que teníamos al inicio, para poder hacernos una idea de cómo se aplica, ¿sí? Entonces, ya, aquí está nuestro inicio. Todo partió de esta función a la cual quisimos derivar. Entonces, fíjense, comparemos la función original con el resultado. Ya, nosotros originalmente teníamos esto y lo quisimos derivar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Aplicamos una derivada para obtener esto. Entonces, anotemos eso. Derivamos. ¿Y qué fue lo que ocurrió a grandes rasgos? Si ustedes se fijan, lo que entonces... A ver, como resumen, sí, porque ustedes esto en una prueba ya no tienen para qué hacerlo. Esto ya está demostrado. Entonces, el resumen, ¿qué dice? El resumen dice, toma r de x y evalúalo en la función que está en el diferencial y en la integral. Entonces, toma r de x,
que es esto, lo evalúas en la función y luego multiplica todo por la derivada de r de x. ¿Sí? Eso es todo. Evaluar el límite en la función y multiplicarlo por r de x. Ojo con lo siguiente también. Que la variable x, o lo que sea que tenga x, tiene que estar sí o sí en la posición de b, en la posición superior de la integral. Esto es exigente, porque nosotros partimos haciendo la demostración con r de x en la parte superior. No sabemos qué pasa si está en la parte inferior. Quién sabe lo que pueda pasar. Puede ser que cambie un poquito el resultado, un signo por ahí nomás que va a quedar distinto, pero es exigente que la variable esté en el límite superior. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cuál es el resumen de todo esto? Supongamos lo siguiente. Tenemos g de x igual a la integral desde... vamos a colocar un valor de a. Desde el 1 hasta x cuadrado... Ya, x cuadrado nomás. De alguna función f de t. Vamos a colocar 1 más t cuadrado, suponte tú. Y todo esto dentro de una raíz. Y el diferencial de t. ¿Qué es lo que dice el resultado? Dice, toma la variable r de x y evalúalo en la función que está acá. Entonces, si nosotros hacemos eso, o sea, ¿por qué hacemos eso? Porque queremos encontrar la derivada, ¿sí? Entonces queremos encontrar g', y la derivada, entonces dice, evalúa x cuadrado en la función, entonces va a quedar x cuadrado al cuadrado dentro de una raíz multiplicado por la derivada de r de x. Entonces la derivada de x cuadrado, 2x. Y se acabó, no es más que eso. ¿Sí? Esa es la demostración y así se aplica como resumen. Espero les sirva este video y más adelante vamos a volver a aplicar esta idea en otros videos.